Como ustedes saben, chicos, el Inter de Milán acaba de llegar nuevamente a una final de Champions luego de haber perdido la última final que llegó hace 2 años contra el Manchester City de Pep Guardiola. Un Inter de Milán que tenía sin llegar a la final de la Champions más de 10 años. Claro, llegó en el 2023 y la última vez que había llegado a una final era en 2010. 2010, donde quedaron campeones de absolutamente todo, ganando el triplete, Liga, Copa y Champions, de la mano de Mourinho y de muchos jugadores históricos como Milito, Sneijder, muchos que ya veremos en este video que vamos a reaccionar. Un video que es de Memorias del Fútbol, un gran canal que hace reseñas de fútbol o de la historia del fútbol y nos muestra cómo ha sido la historia del fútbol, ¿no? O cómo han sido los partidos más históricos de la historia del fútbol. En esta ocasión vamos a reaccionar al video que se titula como Inter de Milán de Mourinho que ganó la Champions League 2010, el año del triplete. Veamos este video, va a ser un videazo, así que nada, veámoslo. Okay. Mítico Estadio Santiago de Europa cumplía 55 años y la UEFA eligió el mítico Estadio Santiago Bernabéu como sede de la final. La primera fase tuvo bastantes sorpresas y equipos históricos como la Juventus, el Liverpool o el Atlético de Madrid quedaron eliminados y se tuvieron que conformar con disputar la reformada Europa League. El Girondins de Burdeos fue el mejor equipo de la primera fase y con ¿Cómo se llama? GT de Burdeos. Maki Burkuf como grandes figuras, superó a Bayern y Juventus en el grupo A. ¡Qué locura! El United no necesitó a Cristiano para liderar el B, mientras que el portugués Marica, qué golazo. salió en su debut europeo como madridista. Qué golazo, bro. Los blancos se sobrepusieron a la lesión de su estrella en la segunda jornada y quedaron por encima del Milan, pese a no poder vencer a los rossoneri. El grupo de la muerte emparejó a Barcelona e Inter, que comenzaron igualando sin goles en el Meazza. Los de Mourinho se complicaron la clasificación con otro empate a 1 ante el Rubin Kazán y un inesperado 2-2 en Milán ante el Dinamo de Kiev. Una volea de Shevchenko hermano dejaba a los italianos contra las cuerdas en Ucrania, pero un gol de Diego Milito en Qué el bien, Milito. 66 y otro de Sneijder en el último minuto daban un triunfo agónico al equipo de Mourinho. No, marico, ¿viste todo lo que pasó en esos 1,5 metros de campo? Con solo 5 puntos en 4 jornadas, el Barcelona recibió al Inter necesitado de la victoria. 5 puntos en 4 jornadas para el Barcelona. Los azulgrana recuperaron su mejor juego ante los nerazzurros y encarrilaron su clasificación con goles de Piqué y Pedro. Muy bien, Pedrito. Los catalanes sellaron su pase y el liderato tras ganar ¡Leo! 1-2 en Kiev, mientras que el Inter derrotaba 2-0 al Rubin en San Siro y ponía rumbo a octavos de final. Muy bien. Golazo de Balotelli, güey. Los nerazzurros quedaron emparejados con el Chelsea de Ancelotti, Va. al que se impusieron 2-1 en el partido de ida en Italia. Golazo. Diego Milito adelantó al Inter nada más comenzar el partido. Kalou igualó en el minuto 51 para los ingleses. Pero poco después, Cambiaso marcó de un potente disparo. Golazo, huevón. Golazo de Y daba Cambiaso. una mínima ventaja a los italianos para la vuelta. En Stamford Bridge, el Inter aguantó Didier Drogba. el Drogba. derroche Carleto Ancelotti. ofensivo de los locales, pero tras el paso por vestuarios, se recompuso de la mejor manera. En el minuto 77, Sneijder envió un balón largo hacia Eto'o y el Qué bien, Eto'o. Eto'o que venía de ganar el sextete con el Barcelona. camerunés anotó el gol de la victoria que clasificaba a los interistas para cuartos. Increíble. El enfrentamiento más atractivo de octavos
Ay. Ronaldinho, la sonrisa del fútbol. Midió al Milan con el Manchester United. Ronaldinho adelantó a los rossoneri con una volea en el minuto 3. Pero el United igualó con un afortunado remate de Scholes antes del descanso. Un doblete de Rooney encarriló la eliminatoria para los Red Devils, aunque un taconazo de Seedorf daba esperanzas a los italianos para la vuelta. 2-2 quedó. En Old Trafford no hubo color y el United goleó al Milan por 4-0 con otro doblete de Rooney, un gol de Park y otro de Fletcher. Rooney era muy bueno, weón. El Arsenal Bueno, United era el último finalista de la Champions. perdió 2-1 ante el Porto en una noche aciaga de Fabianski en Portugal, pero supo reponerse con una ¡Falcao! goleada por 5-0 en Londres que le metía en cuartos de final. El Girondins superó al Olympiacos tras vencer 0-1 en Grecia Increíble. y 2-1 en Burdeos a los griegos, mientras que el Bayern tuvo que sudar para deshacerse de la Fiorentina. Los bávaros ganaron 2-1 en Múnich gracias a un tanto de Klose en el último minuto, pero en la vuelta comenzaron perdiendo por 2-0. O sea, se les complicó de una manera increíble. El gol de Van Bommel en el minuto 60 igualaba la serie, pero 4 minutos después, Jovetic anotaba el 3-1 para la Fiore. Bien. En la siguiente acción, Robben anotaba un golazo ¡Ay, Lamine! ¡Ay, Lamine! marca de la casa y el Bayern se clasificaba Por favor, señor. la siguiente ronda gracias a los goles en campo contrario. El otro equipo alemán en liza era el Stuttgart, que plantó cara a los vigentes campeones en Alemania. Kakao adelantó a los germanos en el minuto 25, pero Ibrahimovic estableció el empate Bien, Zlatan. definitivo en la segunda mitad. En el Camp Nou, el Barcelona no dio opciones a los alemanes ¡Leo! y ganó por un claro 4-0 con un doblete de Messi y los tantos de Pedro y Bojan. Muy bien. Al Real 5-0. Madrid le tocó enfrentarse con el Lyon, que sorprendió a los blancos en Gerland al ganar por la mínima con un golazo de Macún. ¡Poh! Sácala. Los blancos confiaban en remontar en el Bernabéu y Cristiano Ronaldo igualó la eliminatoria a los 5 minutos de juego. En el minuto 25, Higuaín perdonó el 2-0 a puerta vacía y los merengues lo acabaron pagando en No, hombre, que son unos troncos, weón. ¿Cómo van a agarrar eso, weón? los últimos minutos. En el 75, Pjanic aprovechó una dejada de Lisandro y marcó el 1-1 definitivo que mandaba al Madrid a la lona. Claro, por el gol de visitante, Mario. Esa regla era una mierdota, mano. ¿Cómo te van a regalar 2 goles por hacer un solo gol, weón? Pero nada. Los blancos perdían su sexta eliminatoria Y Pjanic, viejísimo, ¿no? Porque Pjanic llegó al Barça 2020 y pico. Y esto es 2009, o sea... consecutiva en octavos de final y confirmaban su maldición en Europa. La otra gran sorpresa en esta ronda la Pa' tu casa, Madrid, pa' tu casa. protagonizó el CSKA de Moscú, que igualó 1-1 con el Sevilla en Rusia y consiguió llevarse la victoria por 1-2 No, Sevilla, no. en el Sánchez Pizjuán. El sorteo emparejó a los rusos con el Inter de Mourinho, que continuaba creciendo con el avance de la competición. Ah, qué golazo. El gol de Diego Milito dio el triunfo por Ey, pero ese Milito hace goles en todas las fases. la mínima a los italianos en el Meazza, mientras que un remate de falta directa transformado por Schneider en Rusia confirmaba la presencia de los interistas en semifinales. Golazo, pero se la comió el portero poquito, ¿eh? En el duelo entre clubes franceses, el Olympique Lyonnais golpeó primero al vencer 3-1 en casa al Girondins. No. Un gol de Michel Bastos y un doblete de Lisandro López daban ventaja a los leones.
Ya en Burdeos, un gol de Chamac le puso emoción a la eliminatoria. Pero fue el Olympique quien sacó los billetes para las primeras semifinales de su historia. Arsenal y Barcelona comenzaron midiéndose en Londres en un partido que se volvió loco en la segunda parte. Golazo de Zlatan. Ibrahimovic anotó un doblete que parecía Golazo de Zlatan. encarrilar el pase de los de Guardiola. Pero con los goles de Walcott y Fábregas de penalti, los Gunners conseguían el empate No, qué definitivo. mentira, brother. En el Camp Nou, el ¡Vamos, Arsenal Barça! tomaba ventaja con un gol de Bender en el minuto 18, pero No. Messi se reveló dándole la vuelta al partido en una de sus mejores actuaciones ¡Da! ¡Vamos! en la Champions. El argentino empató con un zurdazo 2 minutos después. Hizo el ¡Qué 2-1 bien, Leo! con la pierna derecha. Superó por alto al Muni antes ¡Qué bien, del Leo! descanso y culminó su actuación con un cuarto gol que acercaba al Por favor, señor, cierren el estadio. Barça a la gran final. 4-0. 4 goles de Messi. Increíble. La eliminatoria más espectacular midió al Bayern Múnich con el Manchester United. Rooney adelantó a los Mancunians Bayern Munich, Manchester United, weón. Qué partidazo. en Baviera. Pero con un gol de falta de Ribéry en el 77 Oh. y otro de Olic en el descuento, los muniqueses le daban la vuelta al marcador. En el Teatro de los Sueños, el United completó un primer tiempo ¡Y qué golazo! casi perfecto, donde arrasó al Bayern con un 3-0 espectacular. ¡Qué golazo! Un Taquito. De Gibson y un doblete de Nani encarrilaban el pase a semifinales de los ingleses. Golazo ese. Un gol de Olic antes del descanso dio alas a los bávaros, que acabaron clasificándose tras una espectacular volea de Robben a 15 minutos para el No, final. increíble. Increíble este gol, brother. Increíble. Fuera del área sin dejarla picar. Cuartos. No. Los alemanes se enfrentaron con el Olympique de Lyon en semifinales, al que derrotaron por la mínima en Múnich con un nuevo zurdazo de Robben que tocó ligeramente en la cabeza de Müller. En el partido de vuelta en Francia, el dominio del Bayern fue total y con un triplete de Olic, los alemanes pusieron rumbo a su octava final de la Copa de Europa. En El Bayern a la final. la otra semifinal, Inter y Barcelona se midieron en un Literalmente el mejor equipo del mundo. enfrentamiento histórico que midió a los entrenadores del momento, Guardiola y Mourinho. Los catalanes se adelantaron No. en Milán con un gol de Pedro en el minuto 20, pero Schneider puso las tablas 10 minutos después. Nada Qué buen gol, brother. Qué buen gol. El tipo ese que hizo eso es un grosero. las tablas 10 minutos Mira, después. no, ¿Milito? Mira cómo reunió a todos. Aquí Milito agarró el balón. No. Nada más comenzar la segunda parte, Maicon puso por delante al Inter tras culminar un contraataque ¡Qué bien! interista. Y en el minuto 61, Diego Milito, el ligero fuera de juego, Marico, Milito es increíble. Milito es increíble. ¿Cuántos goles va a hacer este tipo? empujaba las mallas el 3-1 definitivo y acercaba a los italianos a la final. El Camp Nou se llenó en busca de la soñada final del Bernabéu. È un'ossessione, è antimadridismo. Y el Barça buscó la remontada desde el inicio del choque. Oh. A los 28 minutos, Mota vio una polémica tarjeta roja por un manotazo a Busquets, Marico, y no pudimos remontar. Increíble. que dejó al Inter con uno menos, pero los de Mourinho se multiplicaron en defensa. A pesar de la ¡Ay, superioridad Leo! numérica, el Barcelona no conseguía derribar el catenacho planteado por Mourinho y el tiempo pasaba en favor de los italianos. A 6 minutos del final, Piqué abrió el marcador con ¡Qué un golazo, Piqué! golazo que avivaba las esperanzas de remontada.
y el Inter vivió unos últimos minutos Ese enganche que le mete Piqué y que... de agonía. Un gol anulado a Boyan por mano previa de Qué mentira, mano. Yaya Touré hizo respirar al Inter, que acabó eliminando al campeón y celebrando su clasificación para una final de la Copa de Europa Qué lamentable. 38 años después. El 22 de mayo de 2010, el Estadio Santiago Bernabéu acogía su cuarta final. Pero una cosa que hay que decir, verdad, equipazo los dos, tanto el Barça como el Inter, y con la final también Inter-Bayern, equipazo los dos equipos, ¿verdad? Final de la Copa de Europa con Inter y Bayern en busca de la orejona. Van Gaal no pudo contar con el sancionado Ribéry, por lo No, y que el Bayern perdió esta final y después pierde la del Chelsea, o sea, mala suerte, que ¿verdad? Robben era la principal amenaza muniquesa. Tras un primer aviso de los germanos, Sneijder puso a prueba los guantes de Wood y el Inter se pondría por delante con un gol de Diego Milito pasada la media hora. Marico, Milito hizo goles en octavo, en cuarto, en semi y en la final. Increíble. Increíble. Los italianos se fueron con ventaja a los vestuarios y nada más comenzar la segunda parte, Julio César salvó con los pies un tanto cantado de Müller. La defensa y el portero interista desbarataron todos los acercamientos alemanes. Y el príncipe Milito, en otra contra de manual, anotaba su doblete y certificaba el No, pero Diego, ¿qué te pasa? triunfo de los nervabsurdos. El Inter vencía 2-0 y levantaba Marico, doblete de Milito en la final. la tercera Copa de Europa de su historia. Tras 45 años de se llevaba a su entrenador a la cúspide. Mourinho había devuelto la gloria a los interistas y se quedaba en Madrid para seguir combatiendo en España contra el Barça de Guardiola. ¿Crees que el Inter mereció ganar la Champions 2010? Si quieres ver el próximo... Increíble, brother, increíble. Vamos a darle like a este videazo. Mira, yo no estoy suscrito, vamos a suscribirnos, ¿vale? ¿Cuál es la falta de respeto? Videazo de memorias del fútbol. La verdad es que el Inter de Milán, cada vez que gana una Champions, la gana de manera increíble. Vamos a ver si este año logran el triplete. Todavía... Ah, no, bueno, ya no pueden, ¿verdad? Porque ya perdieron la Copa. Pero bueno, pueden lograr el doblete con la Liga. Todavía le queda un partido al Inter por la Serie A, al Napoli también. Están a un solo punto de diferencia y todo puede pasar. Todo puede pasar. Sin nada más que decir, ustedes saben que pueden ayudarme dejando su like, su comentario y compartiendo el video. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Adiós.